bueno, esperamos que realmente puedan venir días mejores para nuestros hermanos en Venezuela. Pasemos al tema nacional. Bueno, haciendo un balance de la gran movilización que hubo, 54 días en general, que duró la movilización, bloqueo de caminos, una movilización heroica, muy importante que llevó adelante el pueblo trabajador boliviano, y bueno, que fue sumando a distintos sectores y bueno, poniendo en jaque al gobierno de Rodrigo Paz, lo arrinconó, lo puso realmente contra las cuerdas y prácticamente fue, bueno, es sorpresivo que ha logrado resistir el gobierno y que se ha mantenido, y esto tiene que ver centralmente, bueno, con la traición de las distintas dirigencias que, bueno, finalmente terminaron pactando con Rodrigo Paz, ¿no? Y como tal, después, bueno, de varias traiciones sectoriales, de distintos sectores, de varios acuerdos que el gobierno habría logrado, el acuerdo central que permitió que se levante la movilización, la traición central fue de la Central Obrera Boliviana, ¿no? De su dirigencia, de Argollo y compañía. Y a partir de esta traición, bueno, se vino el repliegue que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Em, Bueno, destacar la valentía, la fuerza y lo que mostró, digamos, esta gran movilización. Lograron derrotar varias veces, se logró derrotar varias veces los intentos de desbloqueo por parte del gobierno, donde hicieron uso combinado de policías, militares, el uso de armas de fuego, una represión brutal, e incluso la participación de grupos paramilitares, ¿no? Como se vio claramente y de forma evidente en San Julián, con la resistencia, pues, no, con la Unión Juvenil Cruceñista, de igual forma la resistencia Cochala y grupos, ese nombre de resistencia también que usaron en La Paz, pero bueno, grupos totalmente delincuenciales, patrocinados directamente por el gobierno, eh, armados, como se vio en los videos en San Julián, por la propia policía, por los propios soldados, el ejército, y escoltados por ellos, ¿no? Bueno, una cuestión totalmente, bueno, totalmente fuera de la ley, totalmente fuera del marco de derechos. O sea, la forma en que Rodrigo Paz se sostiene hoy en el poder es evidentemente, bueno, una cuestión totalmente ilegítima, ilegal, y donde hacen uso de recursos ilegales, criminales directamente, ¿no? Como es este tema de utilizar grupos paramilitares, grupos de choque en contra de la población civil, ¿no? Y un llamado directo que hizo Rodrigo Paz para esto, bueno, en dos conferencias de prensa, ¿no? Donde llamó que la sociedad boliviana, ¿no? Se movilice junto con la policía y el ejército, ¿no? Para plantear, bueno, justamente la constitución de estos grupos paramilitares y que colaboren y actúen conjuntamente con la policía y el ejército, ¿no? Lo peor de los momentos de dictadura, bueno, Rodrigo Paz ya estaba comenzando a ejecutar acá en el país, y bueno, y estos grupos delincuenciales siguen actuando impunemente, ¿no? Bueno, como paréntesis, es importante señalar, ¿no? En esta semana, un operativo policial contra el narcotráfico en Brasil. Asesinaron a ¿no? Bueno, algunos de estos delincuentes de la Unión Juvenil Cruceñista. La Juventud Cruceñista sacó su comunicado, apenados por la muerte de este tipo, pero justamente se lo encontró portando armas en Brasil, en situaciones vinculadas al narcotráfico, además de que ya se los había identificado anteriormente, de ser parte de bandas del narco, ¿no? Esa es la juventud cruceñista, esa es la gente de Rodrigo Paz, no es nada errado el llamarlo un narcogobierno, el narcopollo, como se dijo incluso en la canción popular. Entonces, es eso, ¿no? Están usando grupos armados, grupos paramilitares ligados al narcotráfico, bueno, narcotraficantes, bandas de narcotraficantes, de delincuentes que apoyan a Rodrigo Paz y que se opusieron a la movilización y agredieron a a la ciudadanía boliviana que se movilizaba en contra del gobierno. De todas formas, la movilización heroica y valerosa derrotó estos intentos de bloqueo, estas agresiones. Hubo bajas, hubo varios compañeros que fallecieron, muchos heridos, cientos de heridos y bueno, igual una represión brutal con cientos de detenidos procesados. Bueno, de forma totalmente irregular por parte del gobierno. La gran mayoría tuvieron que ser liberados justamente porque no había ningún motivo para que los detengan.
pero algunos compañeros sí fueron procesados, siguen procesados, y eso es importante denunciar y exigir. Y bueno, todos los compañeros que han sido procesados en ese marco son procesos políticos, o sea, directamente orquestados por el gobierno, no hay ningún delito ahí, y como tal tienen que ser totalmente liberados y totalmente liberados de todo proceso, ¿no? Y lo mismo con los compañeros que hoy en día están siendo perseguidos, de lo cual hablaremos en un momento más. Bueno, esta gran movilización también se granjeó una gran solidaridad internacional e incluso se mostró como un ejemplo de qué es lo que se tiene que hacer en la región, sobre todo, pero incluso a nivel internacional, con este tipo de gobiernos, ¿no? Es necesario sacarse encima estos gobiernos que están destruyendo la economía popular, como lo podemos ver, bueno, en cada momento, ¿no? Eh, Continuando un poco con la movilización antes de entrar a la situación actual que estamos viviendo. Bueno, nuevamente repetir la tradición de la Central Obrera Boliviana, de otros dirigentes que la antecedieron, fue la principal debilidad y lo que logró que Rodrigo Paz se mantenga en el poder e impidió que se conquiste, bueno, y se logre el triunfo de esta gran movilización con más de 50 días de bloqueo de caminos, ¿no? Bueno, no podemos olvidar que la excusa de Argollo para llegar a este acuerdo fue evitar el estado de excepción, y Rodrigo Paz, a las horas de haber firmado el acuerdo de abrazarse con Argollo, declara el estado de excepción, ¿no? Entonces, de esto, bueno, evidentemente rompía el acuerdo, era una burla a la COP, a Argollo y al acuerdo que habrían firmado, pero la COP no dijo nada al respecto. De forma vergonzosa se calla y va el estado de excepción, ¿no? Bueno, frente a toda esta situación, un cuestionamiento generalizado igual a muchos de los dirigentes, bueno, sobre todo a los que traicionaron y a los que estuvieron de acuerdo en general con estas direcciones que traicionaron, el tema de que la principal organización nacional, como es la COB, abandone la lucha, bueno, fue un golpe muy fuerte para la movilización, y evidentemente se planteó la necesidad de un repliegue, de una reorganización y de un proceso de análisis y discusión para retomar las luchas más adelante, ¿no? Eso es lo que se está viviendo hoy en día, eso es lo que sucedió en general en las movilizaciones, y bueno, que fuimos detallando en anteriores programas en distintos momentos, ¿no? Esto es importante, pero señalar que no hay una sensación, un sentimiento de derrota, ¿no? Sino todo lo contrario. Es prácticamente, bueno, en tradición de estos dirigentes, hay que reorganizarnos, hay que fortalecer nuestras fuerzas, incluso provisionarnos, ¿no? Porque fue una movilización tan fuerte que, bueno, evidentemente, un desgaste lógico de una situación de este tipo, ¿no? Sostener el bloqueo de caminos en todo el país más de 50 días, evidentemente genera un desgaste en la población que se moviliza, ¿no? Son trabajadores, ¿no? No es como la gente del gobierno. En general es gente que trabaja, vive de su trabajo, la gente que se movilizó. Y evidentemente 50 días ha sido una situación muy dura, muy sacrificada, sostener esta movilización, y se necesita un repliegue, una reorganización, una discusión en general, más aún con la traición de estas direcciones, ¿no? Entonces es la situación que está ahí, y bueno, lo que está rondando en todas partes, en las discusiones, en las provincias, en todo lado, es de que, bueno, esto no acabó, esto es solamente un repliegue, y evidentemente esto va a continuar. Ahí lo que podría hacer el gobierno, quizás para tratar de evitar que vuelvan a retomarse estas luchas, sería eh, suavizar su política, tratar de hacer algunos elementos que vayan en beneficio del pueblo trabajador, suavizar la situación económica, solucionar los problemas con la gasolina, el diésel. Bueno, evidentemente no se puede esperar eso de un gobierno, bueno, de la lumpenburguesía, un gobierno totalmente sometido a los intereses del imperialismo, de la oligarquía terrateniente, y sometido a sus propios intereses de corrupción, ¿no? Y sus vínculos con el narcotráfico, ¿no? Evidentemente no se puede esperar nada de eso de este gobierno. Al levantarse los bloqueos ya no habría razón alguna para que haya estado de excepción, lo cual debía durar a lo sumo una semana y haberse levantado esa medida. Bueno, el gobierno no hace eso, ¿no? El gobierno está manteniendo el estado de excepción como una forma de mantener una situación autoritaria. No lo aplica, de hecho, ¿no? Hoy en día en la ciudad, bueno, en todas las ciudades de Bolivia, en todo el país, se realizan fiestas, hay grandes concentraciones, una noche de museos, incluso ayer en la ciudad de La Paz, fiestas de todo tipo. Bueno, o sea, no hay de hecho un estado de excepción, incluso protestas, ¿no? Justamente los choferes al día siguiente de que se levantan los bloqueos, comenzaron a bloquear porque supuestamente por los bloqueos no había gasolina, no había diésel.
Hasta el día de hoy se sigue arrastrando esos problemas. El tema de la calidad de la gasolina, bueno, no puede reprimir el gobierno, no tiene la capacidad, no tiene la fuerza para reprimir estas expresiones, estas protestas espontáneas de la población. Incluso el tribunal, bueno, el poder judicial, ¿no? Se levanta y le dice, vamos a hacer un paro al gobierno si es que no le aumentan el presupuesto, ¿no? Esto en medio de un estado de excepción, ¿no? O sea, bueno, eso muestra la crisis, la debilidad del gobierno, la crisis del régimen y en general de todo el sistema y todo el estado capitalista en Bolivia, ¿no? No lo aplica de hecho, pero sí le sirve el estado de excepción para hacer detenciones arbitrarias a algunos dirigentes, para amedrentar en general. Bueno, es importante la denuncia que se hace cerca de algunos colegios, sobre todo en los puntos más importantes de la movilización, incluso amedrentando a los niños, destacamentos, campamentos policiales, militares, ahí al lado de un colegio, ¿no? En el distrito 8, bueno, en la carretera La Paz-Oruro, bueno, cuestiones terribles, ¿no? Que tienen que hacer ahí al lado del colegio los militares, ¿no? Los policías, y bueno, así amedrentaron a la población durante algunos días, pero bueno, ahí, ¿no? Es esa situación de amedrentamiento y de ese, bueno, como se está en estado de excepción, pues el gobierno cualquier rato puede decidir detener, ilegalizar cualquier evento, cualquier acto, eso, ¿no? Entonces, básicamente una cuestión de amedrentamiento, de amenaza y de poder hacer una represión selectiva, que es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? En el marco de esta detención selectiva, bueno, hay la orden de aprehensión injusta, absurda, donde está tratando de criminalizar a los dirigentes de la movilización, ¿no? Violando el derecho a la protesta, violando el derecho a la libertad de expresión y usando apelativos absurdos como terrorismo, ¿no? Como si hubieran cometido algún acto de terrorismo, lo cual es totalmente falso, ¿no? Y muestra, bueno, el carácter totalmente político, totalmente dirigido desde el gobierno de esta persecución contra algunos dirigentes. Se destaca, por ejemplo, la orden de aprehensión contra el compañero David Mamani, ex dirigente de la Tupac Katari, que se tuvo que dar en la clandestinidad, pero es importante señalar esto, ¿no? No solo es contra la persona en sí, sino como en las peores dictaduras, van y detienen a la esposa, ¿no? Por el delito de ser la esposa de un dirigente. O sea, eso es una barbaridad, ¿no? Allanan la casa. eh, bueno, justamente como parte de una persecución política. David Mamani no cometió ningún delito y lo están persiguiendo, ¿no? La arrestan a la esposa, le toman declaraciones y bueno, como era algo tan aberrante, después tenían tenido que liberarla, ¿no? Pero esta persecución a los familiares de los dirigentes. Bueno, el arresto contra el compañero Vicente Salazar, dirigente de la Federación Tupac Katari, le dan reclusión, bueno, prisión preventiva, ¿no? Por el miedo, bueno, supuestamente eso es para el miedo de que alguien que comete un delito escape, ¿no? En este caso no hay un delito y el compañero Vicente Salazar, siendo dirigente de un sindicato tan importante, bueno, no tiene ningún interés en escapar, más bien tiene que cumplir con sus bases, ¿no? Y además, tiene fuero sindical, se está violando sus derechos, se está violando derechos fundamentales de los trabajadores en Bolivia al detenerlo al compañero Vicente Salazar. De la misma forma, se detiene al compañero, un dirigente de las juntas de vecinos de todo el departamento de La Paz. Bueno, estamos en una situación de ese tipo, ¿no? No hay una detención masiva de cientos de personas, hay una detención focalizada donde están tratando de agarrar a algunos compañeros para amedrentar al resto de la ciudadanía, ¿no? Para mostrar, para tratar de decir, bueno, así los vamos a detener a los que osen atacar, denunciar la corrupción, denunciar los abusos, denunciar todas las barbaridades que está cometiendo este gobierno, ¿no? Entonces, bueno, esto se tiene que rechazar contundentemente. Es importante una campaña coordinada, amplia de solidaridad con los compañeros que están siendo detenidos. Es importante exigir bueno, la liberación de todos los compañeros y el total desprocesamiento, porque no hay ningún delito que los compañeros hayan cometido. Eso es muy importante. Son figuras arbitrarias que está levantando el gobierno, como esto de terrorismo. En Bolivia no hubo actos de terrorismo para que se pueda perseguir con esas medidas a dirigentes, sobre todo sindicales, opositores al gobierno, ¿no? Esto es realmente una actitud dictatorial, totalmente autoritario, al margen de la ley, al margen del Estado de Derecho, al margen de cualquier orden democrático, ¿no? Y eso es importante denunciar. eh, bueno, además, junto con las detenciones, ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, eso es importante. Bueno, sigue el endeudamiento.
Pero al calor de esto, y también para eso les sirve el estado de excepción, decretan la devaluación, ¿no? Se devalúa la moneda boliviana, pierde el 30% de su valor frente al dólar, pero además no es una devaluación de una única vez y que de ahí va a haber control, etcétera. No, lanzan un tipo de cambio flexible sometido al mercado, tipo de cambio que ni el 21060 ni el neoliberalismo impuso, ¿no? Ahí todavía había un cierto control estatal. Bueno, acá lo sueltan para que haya una total anarquía respecto al valor del boliviano, se someta totalmente a los intereses del mercado y bueno, y a los que tienen mayor peso en ese mercado, ¿no? Que van a ser los que manejan los dólares y que son los que se han venido beneficiando todo este tiempo de todo este, bueno, y saqueando la riqueza en el país, que prácticamente son los que exportan, ¿no? La oligarquía que además le están favoreciendo para que pueda exportar aún más sin abastecer el mercado interno, ¿no? Ahora exportan carne en lugar de garantizar que en Bolivia se consuma carne, aceite, bueno, el tema de la soya. Y bueno, por otro lado, la minería, ¿no? Que también sigue exportando prácticamente con total libertad, sin generar recursos para el país, sin dar impuestos, sin generar, sobre todo en el sector cooperativista, ¿no? Y depredando y una gran contaminación en el país. Bueno, estos sectores son los que se benefician. Tenemos una devaluación constante del boliviano. El primer día se devalúa el 30% y de ahí poco a poco cada día estamos con mini devaluaciones que cada día está subiendo un punto, dos, 10 puntos más el dólar, ¿no? Se pasó la barrera de los 10 bolivianos. Eso ya oficialmente, ya no hay un doble cambio, sino prácticamente es el cambio oficial que se está imponiendo, generalizándose, uniéndose con bueno, el tipo de cambio paralelo que antes había, que ahora ese es el que está mandando prácticamente. Ya está en una situación prácticamente de unificación de un solo tipo de cambio, pero un solo tipo de cambio donde cada día los trabajadores bolivianos, los que ganan su salario, los que ganan sus ingresos en bolivianos, estamos cada día más pobres, ¿no? Cada día estamos siendo empobrecidos por la política de este gobierno. Y esto además se muestra de la forma más cruel y criminal con una política también que saca el gobierno casi inmediatamente, que es este tema del mantenimiento del valor en los precios del agua, de la luz, o sea, los servicios básicos, ¿no? Esta idea del mantenimiento de valor hace que estos servicios se cobren, eh, bueno, en función de las UFBs, que estarían más vinculadas al valor del dólar, a otro tipo de valor, ¿no? Y ya no al valor de la moneda boliviana. ¿Qué ha significado esto? Además de que nos empobrecen en general para todo esto, los precios de las tarifas de servicios básicos como la electricidad, como el agua potable, han subido, ¿no? Y van a ir subiendo cada vez más, ¿no? Esto es importante analizarlo y verlo desde esa perspectiva, porque hay este mantenimiento de valor, por ejemplo, para estos servicios, ¿no? Y seguramente bancos y otras instancias van a seguir manteniendo lo de las multas de impuestos que siempre mantenían este mantenimiento del valor, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero donde no hay este mantenimiento de valor y donde más es necesario es justamente en los salarios, ¿no? Es en los ingresos de los trabajadores bolivianos. Ahí no se está manteniendo el valor, más bien ahí es donde se está devaluando, ¿no? Se mantiene el valor en los intereses de las ganancias de los grandes empresarios que se están beneficiando con todo esto. Y los grandes exportadores son los que más se benefician porque ahora pagan menos salario y siguen obteniendo los recursos, las ganancias que obtenían con esos dólares y con esos dólares van a tener incluso más recursos dentro del país. Un gran negocio, se mejora sus posibilidades de saqueo de los exportadores, de los grandes empresarios exportadores, de la oligarquía que controla prácticamente el Estado y es el que le dicta qué hacer al gobierno y se empobrece en general toda la población boliviana, no hay mantenimiento de valor para los sueldos, para los ingresos de los trabajadores bolivianos, todo lo contrario, se está devaluando, se está destruyendo los ingresos, se está empobreciendo al trabajador boliviano. Es necesario exigir eso, ¿no? Que se haga y exigir que haya un mantenimiento de valor a los salarios, a los ingresos de los trabajadores, a los fondos de las jubilaciones de los trabajadores que deberían estar con el mantenimiento de valor. Ahí hay un saqueo inmenso. Las jubilaciones
los fondos, los millones que tienen ahí, incluso que han sido prestados y que con los que se solventa la banca y la misma oligarquía, producto de los ahorros de los trabajadores bolivianos para sus jubilaciones, bueno, ahí también se ha depreciado, se ha perdido 30% y bueno, y subiendo del valor, ¿no? Ahí se exige el mantenimiento de valor, en jubilaciones, en salarios, en los ingresos de la economía de los trabajadores bolivianos. No, no ganamos nada como país permitiendo que los que siempre nos han saqueado, siempre han robado el país, ahora ganen más, ¿no? Y se beneficien además de estas medidas, como es el caso de la oligarquía terrateniente, los grandes empresarios, entre comillas, cooperativistas, mineros, entre otros, bueno, y las transnacionales también, ¿no? Bueno, eso hace este gobierno en el medio del estado de excepción, una cuestión terrible, criminal. Justamente por eso se están parando en un estado de excepción para atacar de esta forma los ingresos del pueblo trabajador boliviano. Y en el marco de que además se está especulando y ya están abriendo las posibilidades, bueno, uno para un endeudamiento masivo general, ¿no? Donde quieren hipotecar el futuro del país por unos 20, 30 años y endeudarnos para que nuestros hijos, nuestros nietos terminen pagando los crímenes de este gobierno. Y están hablando justamente porque no pueden solucionar el problema de la gasolina. Bueno, siguen con la gasolina, con el diésel basura, pero además no se garantiza el abastecimiento. Después de, bueno, ya estamos a 13 semanas, ya cerca de un mes de levantados los bloqueos. Y bueno, falta ya 3 semanas. Y sigue el desabastecimiento. Lograron abastecer en gran medida el tema de la gasolina, el diésel no. Hay enormes colas, enormes problemas con el diésel, incluso se interrumpen los transportes de pasajeros interdepartamentales producto de la falta de diésel. Bueno, hay una situación, sigue el caos, sigue el desabastecimiento, sigue el problema de estos combustibles basura. Y el gobierno, al calor de esto, lo que está planteando es, bueno, que se privatice el abastecimiento de combustible, ¿no? Lo cual implicaría, bueno, otra vuelta que se duplique, otro gasolinazo prácticamente, de hecho. Y bueno, están avanzando en eso. La ley está ahí, ¿no? Para que pueda importarse libremente por parte de privados. Y el desabastecimiento va en ese sentido, ¿no? Que el Estado no pueda abastecer, eso es una política planificada, el Estado no abastece al precio oficial, entonces poco a poco se está abriendo las puertas para que sean los mismos grandes empresarios, saqueadores, oligarcas del país, quienes empiecen a importar estos combustibles y ellos sean los que los vendan, ¿no? Mucho más caro y imponiéndonos una ganancia para ellos al calor de todo esto y orquestado desde el gobierno y el Estado no garantizar el abastecimiento, ¿no? Algo que es su función, algo que al no cumplir sus funciones sería sujeto a procesos y bueno, la destitución evidentemente de la presidencia, ¿no? Pero bueno, acá no se está cumpliendo esto, acá lo que se está cumpliendo más bien es los intereses de los grandes empresarios que quieren saquear y quieren obtener ganancias a costa del sufrimiento, del hambre, del empobrecimiento general del pueblo trabajador boliviano, que es el que mantiene todo esto, ¿no? Bueno, frente a toda esta situación y toda esta arremetida del gobierno que continúa con su política, bueno, evidentemente las movilizaciones se van a volver a dar, el pueblo boliviano no va a aguantar estos nuevos abusos que se están cometiendo y que van a seguir avanzando. Se vienen varios problemas más que están planteados, que va a ser de la ley de tierras, si se están cumpliendo los 60 días, etcétera, etcétera. Entonces, frente a todo eso, es necesario y es urgente evaluar qué ha sucedido con las direcciones que han traicionado las movilizaciones en la perspectiva de lograr nuevas direcciones, ¿no? Bueno, ahí centralmente está el tema del prebendalismo impuesto, bueno, desde hace mucho, fortalecido y incrementado exponencialmente en los gobiernos del MAS y algo que Rodrigo Paz lo ha utilizado plenamente, ¿no? Pero además esto va de la mano con ese burocratismo que hace que los dirigentes decidan todo sin consultar a las bases. Es importante que nuevamente se retome una plena democracia sindical, una plena democracia de los trabajadores en todas las organizaciones sindicales, todos los movimientos sociales, porque esto es lo central para que estas organizaciones puedan tener realmente una plena unidad y se impide y se evite que haya este tipo de dirigentes traidores, burocráticos, que velen solo por sus intereses y no por los intereses de, bueno, de todas las bases, de todo el sector, de toda la organización, ¿no?
Bueno, eso es muy importante y como tal se vio cuando empezaron a dominar los cabildos, las asambleas, eh, los ampliados, se cuestionaba a los dirigentes, se planteaban unas distintas medidas para profundizar la lucha y bueno, los dirigentes ahí quedaban muy descolocados y finalmente eso les llevó a negociar a espaldas de las bases, sin ampliados, sin asambleas, llegar a pactar con el gobierno, ¿no? Bueno, esto es un tema central que se tiene que plantear. Al calor de esto también, y justamente desde las bases, es importante que se organice, se haga una estrategia de lucha, ¿no? La movilización, con su carácter burocrático y algo que se ha discutido bastante, era que levantó las reivindicaciones sectoriales, las reivindicaciones justas que había y que se habían ido incluso elaborando durante meses, ¿no? En el caso del pliego de la COP, y bueno, todo eso se lo fue levantando de forma, bueno, abrupta, burocrática, sin consultar con las bases, y finalmente se impone un solo planteamiento que fue el fuera paz, ¿no? Pero dejando de lado las demás reivindicaciones tan importantes. Y además, al dejar de lado una agenda, un plan, un pliego de lucha, y un programa, lo que hacen es impedir que se puedan incorporar otros sectores a partir de sus propias demandas, ¿no? Si se mantenía un pliego, una agenda de lucha importante, se podían incorporar las demandas y necesidades de otros sectores para incorporarlos a la lucha. Eso fue lo que faltó para sumar a muchos sectores urbanos, por ejemplo. Y de la misma forma, sectores cuyos dirigentes traicionaban la movilización, que sus reivindicaciones no fueron cumplidas, porque hasta el momento todas las negociaciones pasaron por arriba, seguramente prebendalismo, corrupción de por medio hacia los dirigentes por parte del gobierno, pero no hubo reivindicaciones que se hayan atendido realmente, ¿no? Pura palabrería y cosas vacías, ¿no? Como mesas de diálogo, vamos a hacer estudios, análisis para ver algunos de los planteamientos que tienen, pero nada en concreto, no hay ninguna conquista en concreto para los sectores que se han movilizado, ¿no? Bueno, tal vez el magisterio un bono que les dio, pero en frente a lo que ellos reivindicaban, que era un aumento salarial, acorde a la ley, que ganen el salario mínimo los profesores. Bueno, no están ganando el salario mínimo, están ganando menos del salario mínimo los profesores de base, y bueno, un bono que se les dé anualmente no soluciona este problema. Bueno, eso, ¿no? Es muy importante ver ese tipo de acuerdos prebendales y bueno, ahí era necesario mantener un programa, un pliego de lucha que oriente la movilización, que pueda sumar a más sectores y que más bien además imponga una discusión diferente a la que trató de poner el gobierno y que finalmente de una u otra forma es la que impusieron en amplios sectores de la población, sobre todo en las ciudades, que son pura calumnias, ¿no? Que si las municiones son financiadas, narcoterrorismo, que son criminales los bloqueos, que los bloqueos son los que perjudican al país, cuando en realidad ahí el tema central era llevar a la discusión los problemas centrales del país, los planteamientos de privatizaciones, la devaluación que ya le impuso el gobierno, el tema de la gasolina basura, los malos ingresos, bueno, el tema de los salarios, ¿no? El tema de el bajo presupuesto para salud y educación. Bueno, entre tantos otros, la contaminación, el saqueo del país, la fuga de capitales, de dólares, el tema de la ley de tierras y la depredación del medio ambiente al servicio de la oligarquía y los intereses de, bueno, estos grandes terratenientes. Bueno, esa era la discusión que se tenía que plantear, ¿no? Lastimosamente no se llevó adelante esto. Y bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, una visión más estratégica y avanzando en ese sentido se tiene que plantear justamente cuáles son las medidas estratégicas que se tendrían que estar discutiendo en el país para solucionar nuestra crisis, para solucionar los problemas. Medidas que sin las cuales no se va a poder solucionar esto, ¿no? Que en esencia es la ruptura con las transnacionales y la expulsión de las transnacionales, que nunca se fueron. Hubo un debate en estos días porque el gobierno dijo, vuelve Petrobras al país y Petrobras le dice, no, pero nosotros nunca nos fuimos, estuvimos aquí todo el tiempo, ¿no? Y esa falsedad de que, y que se creyó mucho, ¿no? De que Evo Morales nacionalizó, expulsó a las transnacionales, bueno, es falso, ¿no? Nunca se fueron las transnacionales, siguieron saqueando en el país, fueron las que se saquearon, agotaron el gas en el país, y bueno, hoy en día no solo mantienen su presencia, sino van a ampliar su presencia en el país, ¿no? Eso es lo que se debería plantear. No solo, no es que vuelven las transnacionales, nunca se fueron, siempre estuvieron saqueando en Bolivia. Hoy en día más bien van a venir a saquear más, ¿no? Se les va a ampliar los espacios para que entren a saquear el país. Eso está haciendo Rodrigo Paz. Pero hasta en eso miente, ¿no? No se puede. Todos los días miente sistemáticamente.
Entonces, la importancia de romper y expulsar las transnacionales, la importancia de expropiar a la oligarquía terrateniente y entregar esa tierra a los campesinos, una revolución agraria tan urgente y necesaria en el país. Y bueno, temas centrales, el control de las divisas para impedir que se siga saqueando y llevándose los dólares del país y las riquezas del país para que se enriquezcan unos cuantos. Eh, Plan de trabajo, plan generalizado de empleos con salarios dignos, podríamos decir con mantenimiento de valor al marco de la canasta familiar en el país, eso es muy importante, una política de masiva de generación de empleos, presupuesto para salud y educación, bueno, temas centrales que tienen que estar planteados ahí, y en general esto plantea la necesidad estratégica de tener en mente un gobierno de los trabajadores, ¿no? No basta con esta situación en la que vivimos actualmente. Es necesario plantear y la necesidad de construir y organizar una alternativa para plantear ese gobierno de los trabajadores, ¿no? Bueno, y en ese marco, nosotros también, desde el Partido de los Trabajadores, planteamos la necesidad de una dirección, una nueva alternativa de dirección política de lucha, y eso llamamos, y bueno, la base es justamente los luchadores que estuvieron en la movilización tan valerosa de estos más de 50 días, las bases centralmente, y, y en general a todos los sectores que se reivindican del pueblo trabajador, ¿no? Unirnos en la necesidad de construir una alternativa de lucha y política, ¿no? Que dé frente y dé la pelea en todos los espacios, combatiendo también los espacios sindicales contra la burocracia prebendal, pero también en los espacios electorales, donde es importante que haya una voz desde la perspectiva de los trabajadores para levantar nuestras reivindicaciones, para expresar y denunciar el carácter corrupto, ineficiente del Estado capitalista boliviano y todas sus instituciones, ¿no? El Parlamento, el Poder Judicial y desde las mismas gobernaciones y alcaldías, ¿no? Es muy importante dar esa pelea en todos los espacios y es el planteamiento que hacemos, construir, unirnos, discutir, avanzar en la construcción de una alternativa política obrera, campesina, popular, bueno, frente al desastre que dejó el MAS, el movimiento socialismo, Evo Morales, la urgencia que tenemos de tener una alternativa de dirección revolucionaria para el pueblo trabajador boliviano. Bueno, en este marco, y bueno, para enfrentar además las luchas que necesariamente vienen, es muy importante que las distintas organizaciones, sobre todo las que estuvieron más firmes al final, los compañeros del Distrito 8, los compañeros igual de otros distritos del Alto, del lado de Río Seco, los compañeros de la Federación Tupac Katari, se mantengan firmes, coordinen la organización y vayan sumando en una coordinadora, en una articulación a distintos sectores para mantener la lucha, ¿no? Después del arresto del compañero Vicente Salazar, nombraron a un reemplazo en la Federación Tupac Katari. Bueno, es muy importante que se fiscalice plenamente esto y que esos reemplazos continúen una política de lucha, de enfrentamiento contra las políticas del gobierno y que además sean controlados desde las bases, ¿no? Y en caso de que los dirigentes no defiendan los intereses de las bases, sean inmediatamente cambiados, inmediatamente revocados, y es el ejemplo que se tiene que tener en todo lugar, ¿no? Los diputados, senadores, concejales, alcaldes tienen que ser revocados cuando no cumplen su mandato, y evidentemente eso también se tiene que aplicar para todas las instancias. El presidente también, que ya debería ser revocado por no haber cumplido su mandato, no haber cumplido sus promesas electorales, y más bien por estar haciendo todo lo contrario. Bueno, entonces, importante esta coordinación de las organizaciones que se mantuvieron en lucha y que van a ser justamente la punta de lanza para comenzar las nuevas movilizaciones tan necesarias y tan urgentes en el país. Y en general, una política que tenemos que plantear y tenemos que construir entre todos de democracia desde las bases, de una estrategia desde la perspectiva de los trabajadores, por las principales reivindicaciones concretas más sentidas, también las reivindicaciones históricas más generales para reestructurar el país y en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores. Bueno, esa es la lucha que asumimos como el Partido de los Trabajadores, pero no solo nosotros, ¿no? Sino que llamamos a todos los compañeros y compañeras a discutir, a empezar a hacer espacios de discusión, de análisis, de debate y tratar de formar frentes y unidad para lograr llevar adelante las luchas y para pelear por una salida al servicio del pueblo trabajador. Bueno, eso de mi parte, Miguel, tienes la palabra. Sí, no, totalmente de acuerdo. Evidentemente hace falta una alternativa
y hay que construirla. Es decir, eh, en base a las organizaciones de lucha y en base a las organizaciones de base que han luchado, las sindicales, las campesinas, tienen que unirse y con un programa de cambio radical en el país, por un gobierno distinto. Es decir, han fracasado todas las corrientes eh, que supuestamente iban a mejorar al país y han hecho todo lo contrario. El propio Rodrigo Paz, cuando ganó, en principio él decía que estaba en contra, bueno, Tuto Quiroga, de que iba a hacer medidas. Bueno, hizo todo lo contrario. Y por supuesto también antecedentes que dejó el MAS, que se entendió con las transnacionales y con el agronegocio. Y ahora es peor, claro, no es para decir lo que pasó, lo que pasa es por el MAS. Lo que pasa es porque se está agravando esta entrega del país, que además es un fenómeno internacional. Las movilizaciones en Bolivia tuvieron apoyo de distintos países, llegaron compañeros de distintos lugares, sobre todo de Argentina, para apoyar donde señalaban, esta crisis se está pasando en toda Latinoamérica, están saqueando todo, cada país, claro, con sus particularidades, pero básicamente es un saqueo generalizado. Y después, gobiernos de ultraderecha, cada vez más ultraderecha, y gran parte de ellos asociados al imperialismo norteamericano. Este, ellos han firmado acuerdos que además ha amenazado con intervenir militarmente o para defender al gobierno, supuestamente. Bueno, lo que decíamos de Venezuela también ocurre en Bolivia, esa intervención imperialista para dominar, para llevarse las riquezas, para llevarse todo, y por supuesto entendiéndose con oligarcas nacionales en cada país. Por eso esta lucha es muy importante, se ha valorado mucho en Latinoamérica, en muchos países, ha habido manifestaciones masivas en Argentina, por ejemplo, en solidaridad con la lucha de Bolivia. Y bueno, esta unidad latinoamericana eh, de resistencia al saqueo tiene que continuar y desde, obviamente, lo que señalabas, Beto, el tema de formar alternativas en cada país, ¿no? Alternativas populares, revolucionarias, de los trabajadores que puedan tener el poder, que puedan, y esto no es una lucha sencilla, no es que nosotros decimos, bueno, mañana ya va a estar solucionado. Es una lucha complicada porque implica una revolución social muy importante y bueno, en eso hay que trabajar, porque si no, el saqueo va a continuar y va a profundizar la pobreza. Esa es la realidad en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, ahora en Colombia, que ganó también un ultraderechista, en Venezuela, como dijimos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el saqueo de los países cada vez mayor y el dominio imperialista también es cada vez mayor, asociado a corruptos, gobiernos corruptos y grandes oligarcas que también se asocian para llevarse las riquezas. Bueno, eso quería agregar y lo demás, claro, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Bueno, el último punto, bueno, que ya lo planteamos en general, ¿no? Es que pese al acuerdo con la Central Obrera Boliviana,